aún de ministrar, porque tal vez uno también, más bien es cuando más necesita. Porque de verdad que uno necesita, y a través muchas veces de esto, la Biblia dice: predicador, predícate a ti mismo. Y de verdad que así es una realidad, porque Dios a uno le habla y le hace entender muchas cosas que tal vez nosotros pensamos que nuestro caminar en Dios está bien, y a través de su palabra, que es el que redarguye, que es el Espíritu Santo, a través de eso nos habla y nos toca el corazón, y gloria a Dios por eso. Yo les invito a buscar Éxodo 28, si ustedes traen Biblia, y si no, pues yo los voy a leer, no se preocupen. Dice en Éxodo 28: y harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Si usted lee ahí, bueno, fue lo que la pastora en la primera plenaria daba de quién es o quién era Aarón, que Aarón era el primer sacerdote, fue el primer sumo sacerdote. Y entonces cuando yo vi eso, como lo decía la pastora, un sumo sacerdote tiene que tener características especiales, o tenía que tener un llamado de parte de Dios, porque Dios es el que daba el llamado. Y era una persona, sabemos que venían de la tribu de Leví, pero eran escogidos y apartados con un propósito. Y eso es algo muy interesante, porque muchas veces nosotros como ministros, porque aquí yo sé y tengo la certeza que todos los que están aquí conocemos, somos ministros, muchas veces tal vez, no sé, algunos de la iglesia de aquí, otros de que nos visitan, pero somos servidores, somos personas que conocemos y que estamos dando un servicio, o estamos queriendo prestar un servicio, o Dios nos llama, o tenemos un llamado de parte de Dios, o un ministerio. Entonces sabemos que si así mismo como Dios llamaba a ese sacerdote, como lo explicaba la pastora en la mañana, así nosotros también, cuando Dios hace un llamado, nosotros somos apartados. Porque cuando el momento que Dios nos viene, nos unge, el ungimiento significa que estamos apartados. Y entonces al estar apartados, eso quiere decir que somos exclusivos y propiedad de Dios. O sea, que yo llamo mi gobierno. Cuando usted llega y le dice a alguien: esto es de mi propiedad, usted tiene el derecho de con esto, si yo digo que ese teléfono que está aquí, porque si es mío, por si acaso, no se ponen a buscar los bolsos. Si yo digo que ese teléfono es de mi propiedad, que me pertenece, entonces yo con mi teléfono puedo hacer lo que yo quiera. Lo puedo usar, lo puedo revisar, lo puedo tirar. Bueno, no voy a tirar porque no voy a comprarme otro, ¿cierto? Pero es mío, nadie me va a decir qué hacer. Pero si el teléfono no es mío, porque el teléfono es de Tamara, de Valesca, y Valesca viene y me presta su teléfono, yo tengo que tener ciertas restricciones para utilizar el teléfono, ¿cierto? Porque no es mío, entonces no lo puedo tirar, no lo puedo estar registrando porque tal vez a ella le va a molestar. Y yo, ¿por qué asocio esto? ¿En qué le estoy? Porque el ungir es eso. Es que si yo digo que yo soy un ungido y yo soy un apartado, como era este sacerdote, que dice ahí que sus características es que es apartado para Dios, que tenía que cumplir ciertas características, entre ellas la santidad, entre ellas el servicio a Dios. Quiere decir, y yo entiendo, que entonces no se pertenecía ya más a él, sino que él tenía a alguien a quien le pertenecía. Y si en ese entonces dice la Biblia que era un sacerdote, y nosotros al ser sacerdotes, llamados en la Biblia reo el sacerdocio, que somos nosotros, eso quiere decir que nosotros ya no nos gobernamos a nosotros mismos. Eso quiere decir que mi forma de vivir, mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi caminar no puede ser el mismo al decir yo que soy ungido. Amén. Dice en Éxodo 28, 36: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que tengan gracia delante de Jehová. Amén. ¿Qué es la mitra? Ahorita cuando vino el sacerdote, todos pudieron ver que la mitra es lo que lleva sobre el sacerdote, sobre su cabeza. Dice que la mitra
Era un turbante especial que llevaba una característica y era confeccionado con lino fino. Y yo buscaba qué es el significado del lino fino. Dice que el lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios en sus acciones justas. Eso es lo que representa el lino fino. Y cabe destacar que yo buscaba el precio. Dice que el lino fino es una tela especial y altamente cara y costosa, porque sus tejidos del lino fino resulta que era tejida de una manera especial para que cuando el sacerdote lo llevara sobre su cabeza, al sudar no transpirara. Esa tela hace que no transpire. Entonces por eso es que era un alto costo. Y si ustedes recuerdan, y creo que es así porque todos somos conocedores de la palabra de Dios y leemos y somos ardientemente fervientes de leer la Biblia, la palabra de Dios me dice a mí, en Apocalipsis dice, a nosotros la esposa nos ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al rey. Y si yo entiendo que dice que a su esposa, ¿a quién es la esposa? ¿A quién se está refiriendo? Amén, a la iglesia. Diga, a mí, porque es usted y yo. Entonces dice ahí, la palabra de Dios dice en Apocalipsis que se le ha concebido a su esposa, y eso hace alusión a que nos vamos a vestir de justicia, de que nos vamos a vestir con lino fino, con ropas finas y costosas. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos 3:10, no hay justo ni uno. Y entonces cuando yo leía esto, yo le decía al Señor, qué bonito, porque cuando viene y nos muestra que aquí está la mitra sacerdotal que rodea la cabeza, y dice que era lino fino, y el apóstol Pablo nos dice, justo no hay ni uno. Eso quiere decir que Jesús a través de la cruz del Calvario vino y nos hizo justos delante de Él. Amén. Y dice que a través del lino fino quitó nuestra ropa de vergüenza y nos pone ropas especiales de lino fino, resplandeciente, para presentarnos de Él confiadamente delante del trono de la gracia. Pero ¿qué significa realmente la vida sacerdotal? Porque si ustedes ven, rodea toda la cabeza del sacerdote. Y eso quiere decir que representa nuestros pensamientos, que deben de ser llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Amén. Porque sabe, hermano, dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Y muchas veces pensamos que la santidad simplemente encierra muchas cosas. Pensamos que tal vez la santidad es, no sé qué le verá o qué entenderá usted por santidad. Pero tal vez para usted la santidad es, bueno, voy a una iglesia y me congrego. Tal vez la santidad para usted entra en el punto de decir, bueno, yo estoy cumpliendo porque le estoy sirviendo a Dios. Estoy en un altar, estoy predicando o soy obediente al pastor de la iglesia o al líder. Y eso para mí es santidad porque estoy cumpliendo o soy una persona que ofrendo, que diezmo. Pero realmente la santidad va más allá. Porque la palabra de Dios me dice que Dios no viene por una iglesia manchada. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y para no tener una mancha, dice que sin mancha y sin arruga y en santidad. También entra que muchas veces pensamos, Señor, pero estoy haciendo las cosas bien delante de Dios. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué realmente hay en nuestros pensamientos? ¿Qué realmente hay en lo que usted y yo tal vez pensamos diariamente? En lo que usted vivimos. Porque lo que usted piensa, eso es lo que usted es. Porque no simplemente muchas veces pensamos, pero de aquí no pasa. Hermano, pero es una realidad. Nuestros pensamientos, lo que usted piensa, eso es lo que usted es. Su accionar, la forma suya de actuar, déjeme decirle que es el reflejo de lo que usted piensa. La palabra de Dios me dice a mí que por sus frutos nos conocerán. Y yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus frutos? Y sus frutos son el reflejo de lo que usted piensa. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos de renovarnos
renovar nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Porque es necesario que aún nuestra mente sea llevada cautiva. Es necesario que nuestra mente en realidad viva así como está, rodeada y santificada. Porque a través de nuestra mente el enemigo viene y nos susurra. Y entonces muchas veces pensamos, pero es que el adulterio entra simplemente así y es algo que es una realidad. Y pensamos de que hoy me levanté y decidí que quería adulterar. Y hoy me levanté y bueno, pastor, es que hoy me dio ganas de volverme a adulterar. Y es que de repente me levanté hoy y me vi con una cerveza y me emborraché. Y es que de repente hoy se me atravesó el dinero de la caja de mi jefe y se la vacié. O de repente me salió un negocio y lo hice. O de repente simplemente me levanté y empecé a hablar malas palabras. O empecé a agredir. O empecé a comportarme de manera. Pero sabemos que no es así. Porque el pecado se empieza a gestar primero en la mente. El enemigo viene y nos susurra. Viene el enemigo en realidad y pone un pensamiento. Porque la palabra de Dios me dice a mí que Satanás no puede saber lo que yo estoy pensando. Pero sí puede y viene y pone pensamientos. Pero ¿cuántas veces Satanás viene y pone un pensamiento en usted? Pone un pensamiento sobre usted. Y usted en lugar de llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y en lugar usted de una vez de decir, porque ni modo que Dios le esté hablando. Porque ¿será que es que Dios me está hablando que ella adultere? Porque hay veces una realidad. Hay veces decimos, pero ¿será que esto es de Dios? ¿Será que es que Dios me está diciendo que haga tal negocio? ¿Será que es que Dios me está diciendo que yo estoy muy cansada y que mejor no voy a la iglesia? Que es que el pastor molesta mucho. Que es que a veces el pastor exige mucho. Ah, no, sí. Y muchas veces nosotros nos atrevemos a decir que entonces nuestra justificación, no, sí, es que el pastor no me está entendiendo. Es que resulta que la autoridad o mi líder me está exigiendo más de lo que yo puedo dar. Y no está viendo porque nunca son para agradecernos, sino solamente para exigir. Y entonces viene el enemigo y aprovecha y empieza a poner pensamientos. Y empieza a poner, y muchas veces nosotros en lugar de rechazar esos pensamientos, empezamos a anidarlos. Porque así es como se gesta. Así es como empieza el pecado. Porque una persona que adultera hoy, no adulteró hoy, adulteró hace meses. Una persona en realidad que se rebeló en la iglesia hoy y que se levanta en contra de un pastor, no empezó hoy, empezó tal vez un año atrás. Porque el enemigo nada más está esperando a que usted y yo le demos una entrada. ¿A dónde? En la mente, porque empieza primero en la mente. En la mente es donde empieza todo primero. Y de usted y de mí depende, en realidad, hasta qué punto el enemigo quiere llevar. Porque yo puedo venir y susurrarle a él. Tal vez ella no lo hizo. Y ese pensamiento que yo le dije ahorita, y tal vez ella le va a empezar a dar vueltas en la cabeza. Y tal vez ahorita no haga ningún efecto, pero dentro de un año eso va a estallar. Dentro de unos meses eso va a hacer un efecto. Y cuando viene el enemigo, ¿por qué? Porque en lugar de nosotros muchas veces de decir, no, yo llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Porque aún mi mente tiene que ser santificada. Porque mi mente necesita ser renovada. Porque yo necesito entender que el enemigo simplemente está esperando. ¿Sabe qué es lo que a nosotros se nos olvida? Que el enemigo tiene una característica muy especial que usted y yo no tenemos. El enemigo es paciente. El enemigo sabe esperar. Usted y yo no. Usted y yo queremos una respuesta de Dios. Y Señor, porque usted quiere una respuesta ya. Y si Dios a la semana no le da la respuesta, no, ya, sanidad interior. Porque Dios no me contestó lo que usted quería escuchar. Porque tal vez Dios sí le contestó, pero no lo que usted quería escuchar. Pero la diferencia entre usted y Satanás es que Satanás es extremadamente paciente. Y él puede hasta esperarse hasta años ahí, hasta que usted le dé una oportunidad para poder simplemente echar una semilla. Y esperar hasta que germine. Y del pensamiento se anida y pasa al corazón.
Por eso dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo entendía que el que tenía el control de la mente tenía el control de la persona. Y el apóstol Pablo, al decir esto, renovaos, él sabía muy bien que si nuestra mente no se renueva en Dios, si usted en realidad su mente, porque usted se puede venir aquí y puede derramar el aceite, como ahora decía Jorge Luis, puede llegar y tal vez y ser el mejor servidor en la iglesia. Podemos llegar y ser los mejores exponentes de la palabra de Dios. Podemos llegar y ministrar, porque igual los dones son de Dios, no son suyos. Pero puede ser personas que trabajan así, pero nuestra mente tal vez no se ha renovado. Y entonces el enemigo está minando la mente. El enemigo está minando la mente. Y muchas veces vemos en realidad, y no voy a decir vemos a las personas, voy a decir nos vemos a nosotros. Porque no vamos a hablar de otras personas, vamos a hablarnos cada uno a nosotros. Y a mí también me ha pasado. Y nos vemos cómo nos tropezamos. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Si se supone que estaba bien. ¿Qué pasó? Si se supone que yo estoy sirviendo a Dios. ¿Y por qué de repente otra vez me siento tal vez desanimada? ¿Por qué de repente me siento otra vez derribada? ¿Por qué de repente en realidad siento que ya quiero dejar el ministerio y salir corriendo? ¿Por qué de repente vienen otra vez esos miedos? Si se supone que yo estoy bien. Amén. Pero es porque tal vez hemos permitido que el enemigo toque nuestra mente. Ha permitido al enemigo que nos meta esos miedos. Que a través de que muchas veces viene el profeta, el pastor y nos da una palabra de Dios. Y nos dice, Dios dice que va a hacer esto contigo. Y que te va a usar, y que te va a levantar. Y usted sale de ahí. Dígame, ¿a quién no le gusta? A mí me gusta. Yo salgo muy bien. No me dura mucho porque hay veces por lo mismo. Porque hay veces salimos aquí que se me meten todos los Goliat. Porque ya a todos les corto la cabeza. Por una hora después de que nos han dado la palabra. O al día siguiente yo quisiera ver si nos sentimos tan empoderados igual. Porque resulta que cuando después de que nos han dado una palabra y nos han dicho los grandiosos planes que Dios tiene para nosotros, porque Dios los tiene. Porque nos han dicho lo que Dios quiere para cada uno. Porque Dios nos dice que nos va a levantar, que nos va a usar, que nos va a llevar a las naciones, que nos va a usar, que a través de nuestras manos Dios tenemos gente que nos va a seguir. Gloria a Dios por eso. Amén. Y que nuestros hijos, y que nuestra familia, y que nuestros esposos, y que la iglesia. Wow. Dígame, ¿quién no sale aquí? Que usted llora y moquea y uno, gloria a Dios. ¿Dios habló? Claro que sí. Porque la palabra nos dice a mí que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios mantiene su palabra. Pero resulta que cuando usted estaba ahí y Dios le estaba hablando, Satanás también estaba ahí, escuchando. Y no ha salido usted aquí cuando ya Satanás asistiendo. Eso hay que botarlo. Hay que botar esa idea con la que se fue. Esa palabra con la que va en la mente. Y entonces empieza a susurrar, empieza a desanimar. Y resulta que usted llega a la casa y está la vida real. Y está ahí la lucha. Y está el creer. Y ahí es donde empieza otra vez. Y cuando usted da cuenta la semana, ya se les recuerda lo que le dijeron. Porque ya usted se siente desanimado. Ya nos sentimos derrotados. Ya nos sentimos enojados. Ya queremos salir corriendo. ¿Cierto? ¿O es mentira? Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, es necesario renovarnos. Es necesario que nuestra mente, como pecó Adán y Eva, por un pensamiento, de una forma, ¿por qué? Porque Satanás llegó, la serpiente fue y le habló ¿a quién? A Eva. Y le puso un pensamiento, le dijo, ay, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no lo haces? Así se gesta el pecado. Dice 2 Corintios 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, también son espirituales. ¿Para la destrucción de qué?
Para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué son fortalezas? Está hablando de que es una destrucción de una fortaleza, es algo grande, es algo duro, es algo fuerte. Y dice aquí que tenemos las armas para hacerlo, pero simplemente no las usamos, las tenemos guardadas, no las tomamos en cuenta, no las utilizamos. Y muchas veces en realidad Dios nos da la manera para destruir las fortalezas que vienen a venir a entronarse en nuestra mente. Pero dice también ahí en el 5, dice que para derribar argumentos. ¿Qué es un argumento? Vea qué importante eso que dice ahí. Dice que es para derribar argumentos. Porque sabe, eso es lo que pasa en nuestra mente, los argumentos. Cuando viene Satanás y le susurra a Eva, y viene Eva y Adán y pecan, cuando llegan delante de Dios y Dios empieza a decirles, ¿qué es lo primero que ellos dicen? Un argumento. Ellos empiezan a echarse las culpas del uno al otro. Y es que fue la culebra, y es que fue el hombre, es que fue la mujer. Argumentos. Y entonces otra vez, ese es el problema de ¿por qué? Porque siempre vamos a querer justificar nuestros pecados. Vamos a querer justificar nuestra forma de actuar. Ay, es que yo hice tal cosa porque es que resulta que no le robo a Dios, por ejemplo, porque no me alcanza. Argumentos. Es que resulta que no puedo serle fiel a Dios porque es que estoy lleno de deudas. Es que resulta que no puedo venir a la iglesia porque es que no es porque no quiera ayudar. Es que no puedo porque tengo que trabajar, porque es que ahí tengo que alimentar la casa, ¿cierto? Argumentos, justificaciones delante de Dios para no hacer las cosas. Es que Señor, yo sé que tú me dijiste que me ibas a llamar para el pastoreo. Yo sé, Señor, que tú me llamaste para esto, pero es que no tengo el tiempo suficiente para prepararme. O es que no tengo la capacidad todavía, como si Dios no supiera cuál es su capacidad. Porque queremos argumentar y queremos traer argumentos para todo. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Y dice que es para destrucción de fortalezas y argumentos que se levantan en contra de la obediencia de Cristo. Porque los argumentos nos hacen vivir en desobediencia. Ese es el argumento. Porque la palabra de Dios me dice que Dios ama más la obediencia que los muchos sacrificios. Entonces nosotros pretendemos muchas veces en realidad presentar delante del trono de Dios y pretender entrar a ese lugar santo y al lugar santísimo como sacerdotes. Y decir al Señor, aquí están mis argumentos del por qué no sirvo, de por qué no ministro, de por qué mi mente no está renovada, de por qué no estoy caminando en santidad. Argumentos humanos que no se vuelven válidos. Y el problema, hermano, que dice aquí en ese mismo capítulo, el problema de los argumentos, dice que después del argumento sigue creciendo, y eso va creciendo hasta que llega la soberbia y el orgullo a la vida de la persona. Ese es el asunto, que cada vez se va agravando, y cuando viene la soberbia y el orgullo, a usted cuesta que lo saquen de ahí, porque eso se vuelve difícil, porque ya usted no acepta consejos, ya usted no acepta en realidad que le digan, vea hermano, usted se está equivocando. Decía un pastor hace muchos años, y a mí siempre se me quedó grabado, que una persona orgullosa no se da cuenta nunca de su condición, y se dan cuenta todos los demás que están a la par, menos la persona. Y ese pastor decía que el orgullo es como tener mal aliento. La persona que tiene mal aliento no lo percibe, pero todos los demás que se le acercan, ay santo Dios, y todos, una mentita, una pasta. Porque todo el mundo se da cuenta, ¿cierto? Y uno ahí habla, la gente ahí, usted habla y uno, santo Dios, ¿cómo le digo? Es una realidad, es un ejemplo, pero a mí, en lo personal, a mí se me quedó muy grabado. Así es el orgullo. Todos ven la soberbia y el orgullo de la persona. Y aunque se le quisiera ayudar, y aunque se le quisiera decir, vea, se está equivocando, eso no está bien, eso no es correcto, la persona llega a tener tantos orgullos y soberbia que esa persona siempre quiere tener la razón. Y entonces viene el enemigo y empieza a minar la mente cada vez más. Y entonces, no, usted es el que tiene la razón. No, usted tiene la razón, su esposo no lo entiende. No, es el pastor de la iglesia que usted no lo entiende. No, es que le dan, uno sí y otros no.
Unos más merecen y usted vea cómo no menosprecian argumentos. No, sí, está bien que usted haga eso en el trabajo. Que robe, ahora sí, que robe. No importa porque no lo valoran como empleado. Porque sabe, al principio el pecado se ve muy bonito, ¿cierto? Porque yo le voy a decir una cosa, el que diga que el pecado es feo, ya está pecando porque es un mentiroso. Porque el pecado es bonito. ¿Quién dice que el pecado es feo? Si el pecado fuera feo, entonces no tendríamos que luchar contra eso porque es feo. Y pero como es tan bonito y tan fácil de caer, porque el pecado es muy fácil de caer, lo que es difícil es de salir. Pero del pecado se entra muy fácil. Simplemente en realidad usted abre una puerta y cuando se da cuenta usted fue y se fue con todas. Y al principio todo se ve hermoso. Y como yo les decía ahorita, el pecado empieza por la mente. Y después de que empieza por la mente, usted empieza en realidad a anidar el pecado. La pornografía, las cosas que usted está viendo en el teléfono. ¿Qué ve usted en el teléfono? ¿Para qué usted utiliza su teléfono? Las páginas, las redes sociales, las conversaciones que se quedan grabadas. Porque usted dice, no, fue una conversación, no, pero eso se queda aquí. Y usted empieza tal vez en su hogar, y ahí y empieza a darle vuelta, y empieza a darle vuelta, y ya se le añade más cosas. Y empieza Satanás a decirle, sí, porque esto, porque el otro, y usted, ahí sí, ¿verdad? Y usted empieza a anidar. Y de la mente pasa al corazón. Y del corazón pasa a la acción. Porque así es lo que me dice la palabra de Dios. Porque de lo que hay en el corazón, eso es lo que usted se va a gestar, eso es lo que usted va a actuar, eso es lo que usted va a hablar. Entonces por eso yo les decía al principio, lo que hay en la mente, ese es su accionar. Su accionar es lo que usted piensa. Y dice acá en Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Amén. Porque Dios al orgulloso y al altivo lo mira de lejos. Pero hay el apóstol Pablo dice con respecto a eso. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Lleve sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Llevemos nuestros pensamientos rendidos a los pies de Cristo. Porque Dios le decía al sacerdote. Yo me imagino que Dios cuando llegó y dijo, porque este traje no simplemente fue que es que ellos no tenían nada que hacer en el desierto. Y tenían nada de morirse de calor. Porque sucede, a mí me da mucho calor de verlo. Se ve muy bonito. Pero se ve caloriento. ¿Cierto? Y usted se imagina esto con las temperaturas aquí de Guapiles, que ni se compara seguro con esos tiempos. Yo me imagino que por eso Dios, que es tan carga, puso lo del lino, que ni siquiera que ese tipo de tela no transpira. Porque si no, ese pobre ya tenía, yo me imagino que un montón de trajes para cambiarse. ¿Cierto? Y también hay que pensar, hermano, la realidad. Porque él ha cubierto todo, hasta la cabeza. Pero yo cuando veo esto, yo digo bueno, yo no sé, qué grande que es Dios, de verdad. Qué grande es que es Dios, porque cuando Dios, yo me imagino a Dios dándole esta revelación a ellos. Y déjeme decirle que estaba pensando en usted y en mí desde ese entonces. Estaba pensando en que iban a venir dardos, del enemigo. Y entonces él dijo, bueno, de esta manera simbólica, a nivel espiritual, cúbrasen. Porque es necesario renovar. Porque es necesario que nuestra mente esté guardada. Que es necesario en realidad que el enemigo vaya a tocar y que todo el centro de la santidad se centra, si usted lo ve, en realidad en esto, en los pensamientos. Porque según sea sus pensamientos, así va a ser usted. Según sea pensamiento, así va a ser su actuar. Según sea su pensamiento, así va a ser usted con Dios. Porque todo entra de la mente al corazón. Y si yo desde la mente ya no creo en que Dios está conmigo, si yo desde la mente ya me siento derrotado, usted va a vivir una vida derrotada. Si usted desde su mente ya piensa que el enemigo ganó en lo que tal vez usted está pidiendo, entonces no gaste en oración, porque usted ya desde su mente se derrotó. Ya usted desde su mente perdió la fe. Ya usted desde su mente, ya usted dijo, no, eso ya me venció. Por eso Dios dice, que guardemos nuestros pensamientos. Que llevamos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Que la mente mía sea la mente de Cristo. Que yo tenga realmente, que es tener la mente de Cristo, es pensar como pensaba Cristo.
Y yo no me imagino, yo no sé usted cómo se imagina a Jesús. Pero si yo digo que mis pensamientos o mi mente tiene que ser mi mente la de Jesús, usted se imagina a Jesús. Yo quiero que usted se imagine un momento ahí ¿qué pensaría Jesús de lo que si usted dice que la mente suya es la de Jesús? Claro, lo que usted piensa. ¿Usted se imagina a Jesús pensando como usted? Pensando en las cosas que usted vive, pensando en las cosas que usted piensa. Que muchas veces aún con el pensamiento matamos a las personas. Porque yo sí lo hago, es mentira si yo digo que no. Porque aún con nuestra mente muchas veces nosotros queremos llegar y que no lo hacemos a otra cosa. Pero muchas veces cuando estamos enojados queremos agarrar un palo y darle. Porque es así. Queremos decir muchas cosas, pero sí lo hacemos con la mente. Decimos miles de cosas. Muchas veces en realidad queremos actuar de una manera, pero tal vez usted no lo está haciendo y se ve muy lindo y muy vestido y muy angelical. Pero en su mente, yo le pregunto, ¿y de quién nos estamos escondiendo? Usted puede esconderse del pastor, usted se puede esconder del líder, usted se puede esconder de su esposo, de su esposa, de sus hijos, del primo, del compañero, del jefe. Pero yo le pregunto, ¿quién se puede esconder de Dios? Que Él sí conoce lo que usted está pensando. Y si usted ya pecó con su mente, déjeme decirle que ya usted ya. Si usted ya le falló a Dios en su mente, usted ya pecó. Porque eso me dice la Biblia. Entonces si usted lo ve, es algo muy importante, es algo de peso. Es entender que mi mente tiene que estar conectada a los pensamientos de Dios. Y que si yo desde mi mente ya me siento derrotado, ¿saben? Yo les voy a contar algo así rapidísimo. Cuando yo empecé, yo llevo muchos años ya en esta iglesia. Y cuando Dios me llama aquí, empiezo a trabajar al lado de la pastora. Y yo al principio sentí, pues la verdad, muy pesada la carga. No le digan a la pastora, mentira. Y yo a veces yo me sentía de verdad que yo me quería ir. Muchas veces. Yo tengo ya como 10 años aquí y esos 10 me quise ir como 9 y medio. Y medio porque yo creo que no estaba enferma. Y no, ¿sabe por qué? Porque el diablo siempre nos va a querer sacar. Porque el propósito de Satanás es sacarnos, es derribarnos. Y entonces yo me acuerdo que en esos entonces, cuando Dios me empieza a hablarme por medio de la pastora y empieza Dios a levantarme el ministerio como profeta. Y entonces Dios empieza a darme y yo me sentía tan presionada por la pastora y me llegaba a un punto de verdad de presión esta señora que yo decía, Dios mío, yo me tengo que largar de aquí porque no me entendía. Y entonces el diablo, pum, 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 pum. Y los miedos, y no, aquí esto, todas esas cosas. Y yo muchas veces, cuando yo quise salir corriendo, venía Dios, porque Dios está en carga, de verdad. Y Dios me decía, es parte de aguantar, es parte de que entiendas. Y Dios me empezó a llevar en ese serie de procesos con la pastora, la iglesia, el ministerio. Y fueron muy difíciles. Yo no digo que no, muy hermosos, claro que sí. Y se aprende mucho, un montón. ¿Sabe qué? A veces no, porque a veces nosotros no aprendemos a esperar. Y yo no sé en realidad por qué Dios me dijo que contara eso. Yo no sé si es esa situación que muchas veces en realidad tal vez queremos las cosas que, como yo decía ahorita, Dios nos dice eso y queremos que al día siguiente todo sea así tan fácil. No, no es así. No funciona así tan fácil. Mi llamado viene desde que yo era pequeña y apenas tengo como 10 años tal vez de empezar a medio a ejercer. Y digo medio porque yo creo que pues, si acaso estoy así como... Y tengo un llamado de pequeña, pero no quiere decir que porque no lo empecé a ejercer desde pequeña, no quiere decir que la lucha no empezó desde pequeña, porque sí empezó desde muy pequeño. Y si ha sido difícil. Y se ha venido el enemigo a susurrar, y se ha venido el enemigo a tocar la mente, y se ha venido muchas veces a decirme, vaya corriendo, es que la pastora porque inmediatamente, obviamente que va hacia la autoridad. Y es que la pastora no la entiende, y es que el pastor esto, y es que la iglesia, y es que las injusticias, ¿cierto? A nadie le ha pasado, solo a mí. Amén. Amén. Pero es porque el enemigo siempre va a querer derribarlo. ¿Qué hubiera pasado si tal vez yo me pongo a pensar y yo le pregunto a Dios, ¿qué hubiera pasado si entonces yo me hubiera dejado derrotar? Si yo no hubiera renovado mi mente, como dice Pablo, renovados. ¿Qué hubiera pasado si tal vez yo hubiera creído en los argumentos míos que Satanás estaba poniendo de que usted tiene razón, de que esto, de que el otro? Yo me pregunto, ¿dónde estaría entonces yo ahorita? Y hace un año cuando Dios viene y me ha, que ahora ya más bien, antes no,
que valoren, hermanos. Hace un año cuando Dios me entrega, me dice que voy a ser pastor y abre una iglesia de la hija de la pastora, la iglesia hija de aquí. Y cuando pasa eso, fue otro golpe. Porque entonces yo le digo, Señor, son mentiras, ahora sí aprecio ser profeta y me quiero quedar con la pastora toda la vida. Porque ya no quería dar el siguiente paso, que era irme. Y bueno, la pastora lo sabe, para mí eso fue un desapego que yo sentía que yo, todavía hay veces, pero era entonces más. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo me vas? Pero yo ya, es mentira, ya ahora sí aprecio. Porque yo decía, ¿cómo no valoré estar a la parte de la pastora? Y yo ahora sí, ya me quiero quedar ahí para siempre en esa iglesia. Ya no me quiero ir, no me dejes irme sola. ¿Por qué? Y entonces el enemigo empieza. La mente. Porque sabe, vuelvo a decir lo mismo. Lo que usted permita que Satanás le ponga en su mente, y si usted le da cabida y usted no se fortalece y usted no utiliza las armas de nuestra milicia, que dice la palabra de Dios que son espirituales, para derribar todos sus argumentos, porque Satanás le va a dar argumentos que para usted van a ser válidos y que se van a ver que son válidos. Y que usted no quiere decir que porque se vean válidos, porque para Adán y Eva cuando pecaron, para tal vez ellos eran válidos también el derecho de comerse esa manzana y pecar contra Dios. Y muchas veces es lo que hace Satanás, hacernos creer que lo que yo estoy pensando es válido, justificable. Sí, pobrecita Sarai, ¿cómo se va a ir para una iglesia sola? Le falta un montón de preparación, ella tiene todo el derecho de quedarse en esa iglesia con la pastora. ¿Qué Dios más injusto? Y la pastora también, porque solo charla. Porque la pastora me decía que me fue, yo pastora, usted me está echando. Yo le decía eso a la pastora. Yo le decía, pastora, pero ¿por qué usted se quiere deshacer de mí? Yo le decía yo. Y de verdad, y yo iba a orar, y yo me iba a mi casa y yo le decía, Señor, pero ¿por qué la pastora me hace esto, Señor? Y yo decía, Señor, confírmame. Y a mí Dios primero fue la que me habló de la iglesia. Pero yo quería que Dios me confirmara por otras 50 personas más. Y hay veces todavía, hermano, porque es bien difícil. Le digo, Señor, ponme a confirmar, porque esta vez algo no está viendo bien. Porque es difícil, porque cuesta, porque sabe, santificarse para Dios es dolorosísimo. Y si usted piensa que el decir, sí, Señor, aquí estoy, me santifico para ti, de la boca para afuera suena muy fácil decirlo, facilísimo. Es muy fácil llegar y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo también lo decía. Y no es fácil. Porque ya me quería quedar aquí, ya no quiero que me enviara a ningún lado. Yo envíame aquí a la iglesia, a la pastora Alejandra, y déjame aquí para siempre. Porque a veces uno quiere en realidad siempre estar ahí donde usted se sienta seguro, en esa zona de confort. Pero déjeme decirle que a través de cuando usted empieza a decir al Señor, santifícame para ti, las cosas se empiezan a poner incómodas. Y ya no se siente como tan cómodo. Ya no se siente tan bonito. Ya usted se siente, ya las cosas empiezan a doler más. Resulta en realidad que ya usted, lo que usted piensa, lo que usted quiere, lo que usted, a Dios no le interesa. Porque resulta que dice la palabra de Dios que antes de que usted y yo naciéramos, desde el vientre de nuestra madre, desde ahí ya Dios dijo y especificó, esto es para ti. Y Dios, dice la Biblia, que se fue hasta el final y lo terminó. Y termina el final en victoria, porque eso sí lo dice la Biblia. Y después Dios se devuelve al principio y empieza a escribir. Pero Dios ya conoce su principio y conoce su final. Eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos. Y muchas veces le damos cabida al enemigo que nos derribe en nuestra mente. Y déjeme decirle que si usted permite que Satanás lo derribe en su mente, lo va a derribar a usted próximamente físicamente. Porque la derrota empieza aquí. Por eso dice el apóstol Pablo, renuévense, lleven sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Porque es necesario renovarnos en Él. Dice que la mitra es la parte delantera. Ella lleva una placa que dice santidad a Jehová. Dice que esta figura representa sumisión, devoción, entrega y santidad. Qué bonito. Eso es lo que significa eso. Nada más y nada menos, eso es lo que significa sumisión, devoción, entrega y santidad. Sumisión. ¿Qué entiende usted por sumisión? Es callarse
y simplemente decir, sí, Señor. No es decir, pero es que yo creo que, es que me parece. No. Sumisión significa ser una persona sumisa, ser una persona que simplemente diga, sí, Señor, porque soy un esclavo tuyo, por amor, decía un pastor Itiel. Esclavo por amor y decir, Señor, yo me someto a ti y a tu voluntad. Devoción a Dios, entrega y santidad. Primera de Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para aquel que anuncia las virtudes que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice, mas vosotros sois, ¿quiénes? La otra iglesia, la iglesia de Heredia, el pastor Mauricio. Todos nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacado de las tinieblas a su luz admirable. Eso quiere decir que usted y yo tenemos una carga delante de Dios muy grande. Porque usted y yo somos ese real sacerdocio. Este real sacerdocio que hizo entonces Dios, lo uso pensando en usted y en mí. Ahora usted es este aquí. Este que está aquí es usted. Este que debe estar aquí con sus pensamientos puestos en Dios es usted. Ese traje que usted ve aquí del real sacerdocio debe ser una honra para usted y para mí. Pero realmente yo le pregunto, así nos vemos. ¿Qué pasaría si Dios trajera ahorita un espejo, el espejo de Dios, y dijera, refleje de cada uno cuál sería nuestra vestidura? ¿Cómo realmente estaríamos vestidos? ¿Nos veríamos así, de bonitos? ¿Nos veríamos así, impecables? ¿Reflejaríamos realmente esto? Porque yo no sé usted, pero yo cuando veo esto, pues uno ve autoridad, santidad, entrega, poder, real sacerdocio, pueblo adquirido, alguien que compró a Dios a precio de sangre. ¿Sabe? En la cruz del Calvario Jesús llevó en su cabeza esta mitra, pero resulta que la de él tenía espinas. Y a él fue el mayor sumo sacerdote, fue Jesús. Y él por usted y por mí, sabiendo que Satanás, el mayor ataque que íbamos a tener a nuestra mente, a través del precio de sangre que él pagó, dice que llegó y se puso y le pusieron esa corona de espinas que fue clavada en su sien y llegó hasta su cerebro. ¿Usted se imagina lo que es que le claven a usted? Mano, no aguantamos ni que nos digan nada. No aguantamos ni cortarlos con un cuchillo y estamos llorando, porque es una realidad. Pero Jesús lo hizo por usted y por mí, siendo Él santo, siendo Él el más puro y el más santo. Él sin deber nada, lo hizo por amor a nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros, día a día, pisoteamos la sangre de Jesús? ¿Cuántas veces usted y yo le pasamos por encima al sacrificio de Jesús? ¿Cuántas veces a usted, a mí, sin importarnos, anidamos el pecado en nuestra mente? Y pensamos en realidad y llegamos a la iglesia y levantamos con manos santas. ¿Y nuestra mente cómo está? ¿Y cómo están nuestros pensamientos? ¿Y en quién estamos pensando? ¿En Dios? ¿Y en qué estamos pensando en nuestros trabajos? ¿Y cuál es nuestra forma de pensar? Nuestra forma de actuar. Y vuelvo a decir lo mismo, su forma de comportarse, sus frutos. Los frutos suyos que usted está dando ahorita estaban primero en su mente. Así que si usted, su manera de actuar en su trabajo, si su manera de actuar en su hogar, si su manera de vivir desordenada, si sus malas crianzas, si sus rebeliones, es porque en realidad usted ya en su mente, usted ya pecó. Porque usted en su mente en realidad ya decidió no obedecer al pastor. Porque ya usted en su mente decidió que sus argumentos eran más válidos que lo que Dios a usted le está diciendo que haga. Y queremos que Dios nos entienda. Y Dios está pidiendo una santidad total. Estamos viviendo los últimos tiempos. Hermanos, esos no son tiempos para estar jugando ya.
Ya no estamos viviendo tiempos en realidad en los que en realidad me puedo jugar el chance. Y hay mucha gente en realidad que se puede jugar el chance y pensamos que nos podemos burlar de Dios. De Dios nadie se burla. Dice la palabra de Dios que Dios es grande en misericordia y es lento. Pero dice que también es fuego consumidor. Y de Dios yo considero, yo no sé usted, pero de Dios nadie se burla. Y mucha gente piensa, y muchas veces pensamos en las iglesias, que pensamos que en realidad que tenemos ciertos privilegios porque no sé, porque creemos que tal vez que somos un poco especiales. Para Dios es especial la persona en realidad que hace su voluntad, porque eso es lo que agrada al Padre. Aquel que le ama, aquel que está dispuesto realmente a entregarlo todo por Él, aquel que realmente quiere vivir una vida en santidad. Dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. De igual modo, en los días de hoy, los que han aceptado a Jesús como su Salvador son reyes y somos sacerdotes. Consecuencia de vivir en santidad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Consecuencias de vivir en santidad.